Decíamos al presentar los reportajes de Juan Bautista, nuestro colega periodista que hizo estos trabajos de investigación sobre el albergue de la gran familia y de la señora Verduzco, Rosa Verduzco, pues nos dio pie para buscar al hoy magistrado Víctor Orduña, que en ese momento, cuando hicieron las denuncias, era legislador del PAN. Eso por un lado. Y ahorita le presentamos la declaración, la entrevista que nos dio Víctor Orduña, el hoy magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa sobre el caso Mama Rosa. También presentamos un fragmento de lo que divulgó Excelsior Televisión sobre un testimonio de una mujer a quien le llamaron Claudia, donde afirmó que había habido abuso sexual de la señora Verduzco en contra de menores, incluyéndola a ella. Hoy Rosa Verduzco en varios periódicos emite un comunicado que le leo rápidamente. Rosa Verduzco desmiente: es totalmente falso que yo haya sostenido trato sexual con ninguno de quienes estuvieron en la gran familia. Nunca lo hice. Por ello descalifico y desmiento categórica, total y absolutamente lo que afirma la declaración anónima que circula con el seudónimo de Claudia, así como toda la que pueda llegar a aparecer, porque jamás tuve una conducta semejante con nadie. Rosa del Carmen Verduzco. Esta es la entrevista con Víctor Orduña, el magistrado, hablando del caso del albergue La Gran Familia. Bueno, el viernes pasado interrumpí una conversación porque se nos acabó el tiempo. A las 10 de la mañana terminamos nuestro programa y se cerró inconclusa la conversación con Víctor Orduña Muñoz, que es muy importante hablar con Víctor Orduña Muñoz, como el viernes le dijimos, porque a raíz de que tuvimos acceso, porque nos hizo favor el reportero Juan Bautista de esta investigación sobre el albergue de Mama Rosa, supimos que el entonces diputado del PAN, estamos hablando de septiembre del 93, el entonces diputado del PAN y hoy magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal Fiscal y de Justicia Administrativa, pues había hecho cosas importantes frente a lo que en el albergue de Mama Rosa ocurría y con la situación que nos empezaba a contar en la entrevista del viernes. Yo le agradezco al magistrado que podamos conversar ahora en esta entrevista grabada que transmitiremos este lunes, pues que retomemos el hilo, Víctor Orduña Muñoz, de esta historia de Mama Rosa. Volvamos al punto en que estábamos el viernes y, si le parece, retomamos lo esencial. Venimos de escuchar estos dos reportajes que se divulgaron en la televisión nacional hace 21 años y yo dije, y nadie hizo nada, aunque usted hizo algo importante a raíz de la denuncia que usted recibió de alguna persona de la que nos estaba hablando. ¿Por qué no retomamos el hilo, Víctor Orduña, pensando que muchas de las personas que nos oían el viernes a lo mejor no nos estaban oyendo de nuevo ahora y que tenemos que empezar de nuevo? ¿Cómo es esta historia, Víctor? Hago una síntesis muy rápida de aquella entrevista del viernes y le diría: Carmen, siendo yo secretario de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados en la 55 legislatura, recibo una denuncia de un diputado local de Nayarit llamado Miguel de Vildoc, en la que hace de mi conocimiento una serie de hechos que se estaban sucediendo en el albergue de Mama Rosa. Él tiene conocimiento de estos hechos por dos jóvenes que son puestos a disposición de este albergue, que habían subido a un tren en Colima. Este tren para en Michoacán, los detiene la autoridad a estos jóvenes y los lleva al albergue de Mama Rosa. Ahí pasan 5 o 6 años sin que nadie sepa de ellos, sus padres buscándolos, pero no había autoridad alguna que diera seguimiento a estos casos de niños desaparecidos. Cuando uno de estos jóvenes logra escapar, llega a su casa, platica a la madre dónde había estado, platica a la mamá del otro menor y pretenden recoger al menor que está ahí. Bueno, no podían hacerlo porque esta mujer, en cuanto un niño caía a su albergue, le cambiaba hasta el apellido. Todos, y deben tener ustedes por ahí registro, casi todos deben de ser Verduzco. Sí, exacto. Le ponía los apellidos de ella. Desaparecía el rastro de estos menores, que me parece a mí un delito hacerlo así. Desaparecía el rastro de estos menores y nadie más volvía a saber de ellos. Entrando ahí, créame, Carmen, que era un verdadero búnker. Cuando tenemos noticia de este hecho, yo hago una denuncia, incluso en la tribuna de la Cámara de Diputados, denunciando lo que ahí sucedía, pidiendo intervención de autoridades. Y
ante la negativa o ante la cerrazón de que alguien escuchara, hiciera algo, me presenté personalmente en la Procuraduría de Justicia del Estado a hacer una denuncia formal en contra de mamá Rosa por hechos de tortura, de vejaciones a los menores que estaban ahí, de secuestro a menores, ante la negativa de ella de entregar a menores que están siendo solicitados por sus padres. Desafortunadamente fue una denuncia que no corrió con suerte, y créanme, yo todavía hoy me pregunto quién estaría detrás de esta mujer protegiéndola, que eran incapaces de entrar. Déjeme decirle que pudimos recuperar a uno de estos menores con la intervención de las autoridades del Estado, pero no pudieron entrar ni siquiera al búnker de esta mujer, sino en la puerta los recibió y ahí entregó al menor. Nadie podía entrar a ese albergue, absolutamente nadie. Yo le decía de este joven del que tuve conocimiento, que había sido brutalmente torturado con un palo de escoba que pusieron al fuego. Con el plástico de este palo de escoba se lo puso en un brazo, le levantó toda la piel, Carmen. Era una tortura verdaderamente increíble, y golpes que traía este joven por todos lados. Entonces, para mí esta mujer es un verdadero demonio. Yo no le encuentro el lado humano. No se puede pensar que solo por el hecho de darle de comer a alguien se pueda dejarlo de esa forma. Yo le comentaría que para mí esta mujer hizo un modus vivendi de ese lugar, porque ciertamente obtenía donaciones del gobierno del Estado, obtenía donaciones de muchos patrocinadores, de hombres importantes de negocios, pensadores y demás, que pensaban que esta mujer era un ángel sin saber que era un verdadero demonio. ¿De qué debe de servir este hecho, Carmen? El que hayan descubierto, que hayan puesto en evidencia lo que se encontró en este albergue de mamá Rosa. Debe de servir para que hoy los legisladores, a través de alguna legislación con un carácter profundamente humano, nos preocupemos en su caso por estos menores en estado de abandono, por estos menores en estado de vulnerabilidad. Porque desafortunadamente puedo decirle, Carmen, que estoy convencido que la propia autoridad no tiene un censo de todos estos albergues que existen en el país, de quién dirige estos albergues, ni el nombre y número de menores que ahí se encuentran. Como sociedad hemos sido altamente omisos, como legisladores nos ha faltado mucho por hacer. Sin duda se ha avanzado desde la propia creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que, como le expresaba, fue una comisión que se creó constitucionalmente en la legislatura, que tuve la oportunidad de ser diputado federal, y después su ley reglamentaria en 1992. Se ha hecho bastante, pero falta muchísimo por hacer, especialmente esto que le comento. Totalmente. Carmen. Víctor Orduña, magistrado, antes de que empezáramos esta grabación, yo conversaba con usted y le decía que, si bien coincidía con usted que era muy buena noticia que la Procuraduría y las autoridades hayan llevado a cabo una intervención de este albergue, le decía también que me parecía desproporcionada la manera en que lo hicieron, porque era como mandar un operativo contra el crimen organizado, palabras más menos. Y usted me decía, no, es que no se podía entrar ahí de otra manera. ¿Cree usted que la autoridad hoy, 2014, no pudo haber enviado para evitar una situación pues de estrés, no para la directora solamente, sino para los niños que ahí estaban, que de pronto vieron que su lugar pues era invadido por autoridades y gente policíaca y armada? Yo quiero decirle que desafortunadamente así era. En aquel tiempo en que yo presenté la denuncia, la autoridad del Estado, tanto policía como agentes ministeriales, fueron incapaces de poder entrar al albergue de esta mujer. Si no lo ha hecho la Procuraduría en los términos en que lo hizo, yo estoy convencido que esta mujer todavía seguiría medrando con esa falsa careta de redentora social. Magistrado, un punto. La Procuraduría determinó que mamá Rosa es una persona inimputable. ¿Qué dice usted? Yo no la considero, bueno, respeto la opinión de la Procuraduría. Yo creo que es una mujer perfectamente imputable y debería responder por los actos criminales que le están siendo imputados. Yo le puedo asegurar que hay una gran cantidad de testimonios de gente que podrían todavía en este tiempo denunciar las torturas,
de que fueron objeto en esa casa, las violaciones de que fueron objeto las niñas, porque quiero decirle que desde aquel entonces teníamos conocimiento de aquellas violaciones, nacían ahí los niños y nadie sabía de estos hechos, Carmen. No eran hechos que fueran puestos al conocimiento de la autoridad, ni siquiera para que supieran que allá había nacimientos nuevos. Entonces le digo, si no se hace este operativo de la Procuraduría, difícilmente hubiera existido el fin, el término de este martirio de todos aquellos jóvenes que tuvieron la desgracia de estar en ese centro. Muy importante, Víctor Orduña Muñoz, magistrado, escucharlo porque nos está narrando los hechos ocurridos hace tantos años, el propio reportaje de hace 21 años en la televisión estatal, el reportaje de Juan Bautista, las referencias históricas también periodísticas que se publicaron en el Diario Universal. Todo esto nos habla de la responsabilidad de una persona que fundó y dirigió un albergue con estas características, porque efectivamente no creo que sea aceptable, y coincido con usted, que nos digan que es inimputable Mamá Rosa porque es una persona mayor de edad, es una persona anciana, y porque una vez que es una persona anciana, seguramente los colaboradores de Mamá Rosa de los últimos años habrán cometido las tropelías que hoy se conocen. Yo coincido que eso no es aceptable para una sociedad que ha conocido y sigue conociendo testimonios, informaciones que se dan a conocer en 2014, o bien que se recuperan históricamente, como lo que usted nos está narrando, o lo que hace 20 años se transmitió en la televisión. Si nos quedamos, magistrado, con que metan a la cárcel a los colaboradores directos de Mamá Rosa y ella quede como la anciana, para unos santa y para otros mala persona, pues será un mal final de una historia que debe ser claramente procesada por el Estado mexicano, que ha sido tan omiso durante décadas, por lo menos en lo que en este tramo corresponde, uno exigiría un poco más. Así es, Carmen, coincido totalmente con usted, y déjeme felicitarla por estos reportajes que ponen en evidencia el estado de descomposición en que se vive en estos albergues. Y yo solo le diría, el caso de Mamá Rosa no es el único que existe en el país. Hay muchos casos de Mamás Rosa que navegan con esa bandera de redentores sociales y son verdaderos demonios que solo lucran con los dineros de los patrocinios de quienes protegen estos lugares. Pues ahí está lo que nos dijo Víctor Orduña. Gracias al magistrado por compartir esto que nos empezó a contar el viernes y que hemos terminado de transmitir en este lunes. Ahí dejamos el asunto, seguiremos el tema. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana.